siempre, siempre, siempre tenemos un pensamiento, esta vez, eh, de un genio, un director de la industria de Hollywood, guionista Steven Spielberg, que dice, yo no sueño en la noche, yo sueño todos los días. Se refiere más que todo a esa creatividad propia de la carrera audiovisual. El cine también es un medio audiovisual, lo veremos más adelante, un poquito más a detalle. Y es esa inquietud de quien se dedica, esa inquietud de estar constantemente soñando, creando. Ustedes son gente muy creativa, por eso están aquí. Y bueno, ese es el mensaje que nos trae Steven Spielberg. Para el día de hoy, vamos a hacer el pequeño repaso de la unidad, de la primera unidad. Vamos a presentar esta segunda unidad y vamos a ver las actividades por realizar. Las actividades realizadas, he visto que ya han llegado un par de realizaciones de trabajos que han hecho. Lo he visto por muy bien por encima, puesto que estoy dejando que la mayoría entregue y obviamente para que tengan sus notas. Y vamos a evaluar el mismo, la realización del mismo. La semana pasada que hablamos de la comunicación, cimentamos esas bases bien fundamentales, valga la redundancia, en cuanto al inicio de nuestro camino en lo que es la comunicación audiovisual. De aquí, ¿qué podemos decir? Resaltamos mucho en ese entonces, la semana pasada y en la temática, resaltamos mucho el proceso, que la comunicación es un proceso, y eso hay que tenerlo bien claro, porque la comunicación es un proceso, y eso hay que tenerlo bien claro, porque admitir, admitir a todos, ok. La comunicación es un proceso y el cual siempre tenemos que estar conscientes del mismo. Siempre tenemos que estar conscientes del mismo y sabiendo que somos responsables, lo vamos a ver, de emitir ese mensaje, ya sea por encargo, ya sea ya sea por encargo principalmente. Un segundito, aquí estamos, creo que tengo las dos reuniones activas. Un segundito. Ya sea por encargo, que es una producción, eh, para la redundancia, que nos ha hecho un encargo, pues trabajamos por una empresa o como creativos propios, como creativos, también, vamos avanzando un poco, hablamos de esos elementos, esa introducción referente siempre a la temática, esa necesidad que tiene el ser humano. Hablamos en clase de esa necesidad que tiene el ser humano de comunicarse, algo tan elemental, pero que realmente nos contribuye a admitir, ajá, nos contribuye eh, a desarrollarnos como sociedad principalmente. Bienvenida, Ana Cristina. No hace mucho comenzamos y disculpen nuevamente, siguen incorporando los compañeros. Entonces, les comentaba esa necesidad de comunicarnos y entendiendo ese proceso, vamos a estar bien claros qué vamos a hacer y cómo, porque yo he estado en la posición de que, ok, vamos a hacer algo, incluso un video corto, pero de qué, cómo estructuro eso, qué hago, qué.
al inicio un poquito complicado y tendemos a imitar cosas muchas veces sin comprender técnicas que, entonces la idea es en esta asignatura, esa base tan importante y resaltando resaltando lo importantísimo que es la comunicación dentro de todo este proceso, porque al fin y al cabo, lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer una producción audiovisual. O sea, vamos a estar trabajando una producción audiovisual y es el título de, digamos, de la carrera. Vamos a producir ya sea contenido y eso es lo que estamos buscando en este trabajo final, que también tenemos los parámetros ahí. Los invito a que en Cybercity, perdón, en la plataforma educativa descarguen, vean los parámetros del trabajo final, del proyecto final. Ese lo vamos a desarrollar poco a poco, no es de golpe. Si se dan cuenta, va a ser un proceso el cual vamos a estar desarrollando juntos. La idea es tener un producto al final lo más cercano a un producto profesional. Quienes han tenido la oportunidad ya de hacer trabajos pueden hacer la comparativa. Sigamos que ya no tienen el fundamento, se van a dar cuenta que de cierto modo es mucho más rápido realizar estos trabajos, llámese video para, o sea, de lo que sea que tengan que hacer, tipo de producción, siempre con la planificación. Habíamos hablado de esos términos de teoría, presentamos lo que es una técnica, la diferencia, que es como la aplicación. No vamos a estar aquí estamos haciendo un pequeño repasón, la comunicación, la importancia que tiene, y este es el modelo principal que vamos a estar avanzando aquí, cómo, cómo cada elemento fundamental juega su papel. Y hablamos del audiovisual, que entonces ya nos vamos yendo a procesos que involucran equipos audiovisuales, audio, video, que es la comunicación audiovisual. Hablamos un poquito del proceso histórico, de ahí donde tenemos de ahí donde tenemos ¿cómo les digo? Un segundito ahí que se están incorporando los muchachos. Gran asistencia el día de hoy, se lo agradezco. Y ya se congeló. Para los que me escuchan, realmente no tengo explicación para lo que está pasando ahora mismo. Se ha congelado la pantalla. Si pudiera mandarle un capture a ustedes. Laura, si tienen comunicación con ella, no la puedes entrar ahora mismo porque no sé, el sistema no me lo permite. Y yo no tengo gran cosa abierta aquí y realmente no se está llevando de mejor manera esto. Hablamos de, de esa interactividad, interconectividad de las redes, los sistemas digitales, cómo han venido a revolucionar las comunicaciones y de cierto modo ya las producciones audiovisuales no son solamente, digamos que yo hago un contenido para televisión, sino que tenemos, eso lo vamos a ver más adelante en los medios audiovisuales, vamos a dedicarle una unidad completa al tema. Entonces ya los contenidos no están siendo solamente, ya de un tiempo para acá, no están siendo solamente para televisión, contenido solamente, sino que hay un complemento en lo que se busca en la comunicación, digámoslo así, hablando de un, digámoslo, modelo, estaremos hablando de una comunicación 360 que involucra, eh, que involucra todo tu contenido que se pueda ver y adaptarse a las diferentes plataformas que existen. Obviamente que eh, esto va a ser evolutivo, la comunicación no para, la comunicación no para y el proceso de evolución de la comunicación avanza e incluso el lenguaje cambia.
cómo se ha ido modificando el lenguaje de la sociedad a lo largo del tiempo y estos últimos años por la velocidad de los medios que se han ido incorporando. Bueno, sin más, hoy vamos a estar hablando, tenemos dos temáticas, digamos, los principales. Vamos a hablar primero de esa comunicación audiovisual y sus elementos. Vamos a identificar brevemente, para que tengamos ese pantallazo. Y en una segunda parte, ya después de la pausa, vamos a hablar del proceso de la producción audiovisual. También los invito a que puedan ir viendo ahí en su unidad 2, donde está el documento, un poquito extenso, pero es necesario esa explicación. Si se dan cuenta, hay mucha ilustración. Los documentos que están y referente también a las actividades que vienen para esta semana e incluso el trabajo final. Vamos a estar viéndolo aquí. Comenzamos hablando de algo bien basiquito, como se dice, básico, elemental, pero ahora vamos a estar viéndolo. En la unidad anterior de estudio vimos los fundamentos de la asignatura, ¿cierto? Entonces, ya como vimos, definimos conceptos y analizamos la necesidad de comunicarse. En esta unidad, ¿qué queremos? Queremos primero identificar y comprender los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación audiovisual. La semana pasada los mencionamos y más o menos hablamos de cierta sinergia que hay. ¿Qué más buscamos? Identificar y comprender los componentes que integran esa comunicación. Hacemos una diferenciación y de cierto modo son sinónimos, componentes y elementos, pero para el estudio y no confundirnos, vamos a trabajar elementos y componentes como si fuese, o sea, otro núcleo de ideas referentes a la comunicación. Y vamos a conocer la clasificación de la comunicación audiovisual según el mensaje, principalmente. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en esta segunda unidad, en su primera parte? Los elementos de la comunicación audiovisual y sus componentes, los géneros y los formatos audiovisuales, lo vamos a ver bien por encimita, y los elementos y las funciones de nivel comunicativo. Comenzamos. Los elementos de la comunicación son todos los factores que intervienen en el proceso de envío y recepción del mensaje. Eso no lo habíamos dicho la semana pasada. Cada elemento aporta un valor que, dependiendo de la circunstancia, ayuda a mejorar o a distorsionar la comunicación. Y tenemos que saber bien el papel que tenemos nosotros, y la imagen que tienen en pantalla es referente al emisor o la fuente, que es el sujeto que desencadena el proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque expone una información que puede ser interpretada por otros sujetos. Ya lo aplicamos al campo audiovisual, que somos nosotros como generadores de contenido. Ya nosotros somos responsables de desencadenar el proceso comunicativo. ¿Y qué hacemos? Exponemos un tipo de información para que el receptor la audiencia, aquí cambian los temas, los términos, y lo vamos a ver. Aquí ya, tanto cuando hablamos de receptor, es la audiencia, es nuestro público a quien le estamos enviando el mensaje. Entonces, ese emisor tiene responsabilidades. Primero, elegir qué y cómo va a decir algo. Eso está en ustedes al momento, y siempre aplíquenlo pensando en el proyecto final. Esa es su meta, digámoslo así, nuestra meta, porque también estoy incluido. Otro segunda, digámoslo así, responsabilidad, tiene que escoger las palabras para que su mensaje sea entendible. Recuerden que el mensaje tiene que ser entendible. Y también presentar la información al receptor o a la audiencia, cómo la presenta. Eso estamos viendo, y ahí tiene que ver mucho con el lenguaje, y ahí importa el tono de voz, el lenguaje corporal y algunas otras cosas como su aspecto y las expresiones de su rostro. Recuerden que cuando digamos que nosotros somos generadores de contenido y tenemos un anchor, que se le conoce, un presentador, o incluso contratamos un influencer, pero el contenido es nuestro, nosotros, o sea, es como si nosotros estuviéramos hablando. Entonces la persona que está en pantalla, la persona que es parte del video, del clip audiovisual, de la producción, que está presentando y que es el ancla, ustedes deben saber controlar, digámoslo así, y manejar esos aspectos como el tono de voz,
No es lo mismo que te estén echando un cuento y que te hablen súper bajito y que no se entienda, que te hablen lento. El lenguaje corporal, eso lo vamos a ver más adelante en lo que es el lenguaje audiovisual y el aspecto, su rostro. O sea, si una persona me va a hablar de, digámoslo así, es alguien que me está hablando de deportes, no tanto su físico, sino que se vea con energía, porque puede ser una persona con un cuerpo común, pero tiene el conocimiento. Eso es importante para que el mensaje que el transmisor, que el emisor quiere llegar a la audiencia, llegue de mejor manera. Debe compartir los mismos códigos y canales de comunicación, solo vimos que los receptores a la audiencia, pues así su mensaje no será entendido si no se comparte lo mismo. Y en este último término la comunicación no se establecerá. El emisor puede ser una persona, como habíamos dicho, una organización, es la persona que envía el mensaje. Entonces, el receptor, aquí en el proceso de la comunicación audiovisual de nosotros, claramente, creo que no hay que darle mucha vuelta al asunto, es el sujeto, y aquí sería nuestra audiencia, que de manera voluntaria, si participa de forma activa en la comunicación o involuntaria, recibe la información emitida por el emisor y la interpreta y la decodifica. Esa audiencia es aquí bien importante, tenemos que estar claros que esa audiencia, quien está viendo nuestro contenido audiovisual, a quien nosotros le dirigimos el contenido, tiene que saber identificarla. Ejemplo, y ya eso tiene que ver con patrones de conducta en la sociedad, digámoslo así. Muchos tienen entendido, quizás por las generaciones anteriores, que los animados son para niños. Y no es así, porque hay unos que tienen una temática fuertes y más que todo tenemos que saber cómo enviar ese mensaje y saber quién nos está recibiendo el mensaje y cómo lo decodifica. Avanzamos aquí con esos elementos. Esto importantísimo, que se puede decir que es el mensaje, por eso que lo dejamos así, porque es aquello que es utilizado para transmitir la información, la existencia literal de lo que se está diciendo por parte del emisor y lo que se está captando el receptor. Por eso el mensaje no equivale al significado, sino que es el fenómeno de descifrar para obtener y, y a partir de su interpretación y un significado. Más adelante vamos a ver las funciones de la comunicación y aplica a la comunicación audiovisual. Y es aquí donde se puede decir que es la esencia, que es lo que queremos transmitir. Si estamos realizando un tipo si queremos entretener al público mediante un tipo de programa que sea digámoslo así, de sketch, de risa, ese es el mensaje que queremos ir transmitiéndolo y cómo se va interpretando, o sea, cómo utilizamos esos elementos propios del lenguaje audiovisual para entonces, digamos que es un programa de cámara escondidas, de sketch de cámara escondidas, entonces como poco a poco ustedes se dan cuenta que comienzan los detalles, digamos que el tipo, me viene a la mente tantas, pero bueno, el clásico tipo que se viste de bolsa de basura, al inicio al espectador se le presenta cómo él se disfraza, cómo se mete en la bolsa y asusta a la gente, digámoslo así, que se pone, se, 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 se camuflajea dentro de un tinaco, qué sé yo, y ahí asusta a la gente. Entonces, poco a poco, mediante el lenguaje audiovisual, ustedes ven cómo se le va presentando al espectador todos esos elementos que complementan ese mensaje. Esos elementos tan importantes que hablan y que precisamente, o sea, transmiten algo y no precisamente con palabras, porque recuerden que el lenguaje, o si no tenemos conocimiento, el lenguaje humano se maneja de tanto la manera verbal, no verbal, los gestos. Vamos a estar hablando también aquí de él, avanzando un poco aquí, ya hablamos del mensaje, del canal. Aquí ya como le adelanté, le vamos a dedicar un, una unidad completa. Es el medio a través del cual viaja el mensaje. Pasando de un lugar al otro, en el lenguaje hablado, el canal suele ser la onda de sonido. Y ahí vemos cómo, más o menos, ahí vamos a estar hablando de los diferentes medios audiovisuales
y depende del contenido, y depende de muchas cosas cuando le elegimos para llegar a la audiencia. Digamos que estamos trabajando para una marca de, digámoslo así, de materiales de construcción. Entonces, se nos solicita generar un contenido, pero ¿en qué medio lo colocamos? ¿Qué tipo de, ya, o sea, teniendo en cuenta que es un mensaje audiovisual, digámoslo de tipo publicitario, en qué medio lo vamos a poner y qué más adecuado y de qué manera lo vamos a elaborar? Eso sería nuestra responsabilidad. El código, como ya hemos hablado anteriormente, es, eh, es un conjunto estructurado de normas y signos que posibilita. De salida les digo que el código entra a lo que es el idioma, el mismo lenguaje, los gestos. Hay gestos que son universales, se puede decir que se entienden. Hay gestos, digamos, gestos con las manos. eh, y igual, cómo se interpreta los gestos humanos cuando, digamos, que alguien está presentando una noticia muy seria, se interpreta que es serio y el presentador no ha hablado, puesto que ya está bastante, ya está serio, digamos. Igual, ustedes dan cuenta en estos sketches, estoy usando, digámoslo de cierto modo, contenidos. No pensemos en un medio específico, estamos hablando de, puede ser televisión, puede ser un canal de YouTube, puede ser streaming, y ya ustedes ven por lo menos en cuanto al código, eh, la risa del que hace el stand-up comedy, el que está echando chiste, por decirlo en buen panameño, ya él va a incluir una risa que la gente se va riendo y ni siquiera han echado el cuento y va hablando ahí el mismo código, la misma cosa y ahí vamos. Eso tiene mucho que ver y ahí tiene que ver el lenguaje audiovisual, lo que le había dicho anteriormente, cómo presentamos las diferentes, utilizamos nuestros recursos y es algo elemental que yo quisiera que desarrollemos en esta clase. Los diferentes recursos planos que existen, las diferentes angulaciones de cámara. Cuando hablamos de cámara, puede ser un teléfono celular. Claro, no nos va a dar las, las herramientas, o sea, no vamos a poder desarrollar como una cámara profesional, pero sí vamos a tener la esencia. Vamos a hablar un poquito del ruido, ya aquí cerrando esta segunda unidad en su primera parte. El ruido es todo. O sea, cuando hacemos el mensaje, recuerden, cuando hacemos el programa, piensen que hay muchas cosas, muchos factores que pueden intervenir y es literalmente cualquier fenómeno que interfiere en el proceso de comunicación, que modifica el mensaje. Eso puede ser, ya les digo, un lenguaje que no se entienda. Digamos que nosotros tenemos toda la intención de explicar un nuevo, no vamos a decir virus, que ya estamos aburridos del virus, digamos así, un nuevo hallazgo científico, pero si no tenemos a alguien que hable con nuestros códigos, se va a generar un ruido y aunque tú tengas el más experto hablando en una cámara, esa persona no va a estar hablando literalmente como en chino y va a generar un ruido y el mensaje no va a llegar. Igual tenemos que tener presente los diferentes, o sea, a menor escala, porque estamos en comunicación audiovisual, que es una comunicación masiva, la, las diferentes discapacidades que puedan tener las personas que están del otro lado de la pantalla, por eso que nuestro volumen tiene que ser agradable, el volumen de nuestras producciones. Cuando producimos, hay un nivel que manejan los medios y debemos manejarnos ahí. Más adelante vamos a ver esos detalles técnicos. Eh, Básicamente eso en cuanto al ruido. Otro aspecto es el contexto, es el entorno espacio-temporal en el que tiene lugar la comunicación y es que no hay que olvidar en dónde y cuándo influyen mucho tanto la emisión del mensaje como su recepción. Alrededor de los sujetos que se comunican siempre hay un entorno en general que condiciona todo el proceso. Aquí no hay que dar mucha vuelta en el asunto. El contexto también influye. Y como un último que no quisiera dar por fuera, hay modelos de comunicación que solamente van en una vía. Yo quiero involucrar la retroalimentación. La retroalimentación en nuestros días se puede decir, fundamental y no es más que la respuesta que te da la audiencia, el receptor, al haber interpretado el mensaje mandado por nosotros, los emisores. Por ello, puede ser considerado también otro de los elementos de la comunicación, el mensaje dado por emisor,
dado que puede ser visto. O sea, ya cuando tiras la retroalimentación, se regresa pero no vamos a entrar en detalle en eso porque ya sería un proceso más largo de comunicación. Se repite la, la, el proceso de comunicación. Pero sí me quiero quedar con la retroalimentación estos días, para estos días de contenidos. Ya lo sabemos, los comentarios, los likes, bien importante para el desarrollo de contenidos, los comentarios, las sugerencias que tengan referente a un contenido, incluso los medios tradicionales, digámoslo así, la televisión entra en lo tradicional, tienen ya sus métodos de hace rato de tener un tipo de feedback o retroalimentación, también lo va a conocer como feedback. Eran las encuestas, son las encuestas, también la medición de rating, se hace una medición de programa por hora, se establecen unos dispositivos digámoslo así, en casas, en puntos específicos, muestras de la población, y entonces se mide incluso por hora, por eso que ustedes ven, quienes son fanáticos a ver televisión, que cuando pones digamos, televisión local, pones a una hora un programa y se va a cambio comercial. Y digamos que estamos en opción, ponte que queremos de televisión solamente local. Cambiamos y el otro canal también está en corte comercial. Es que hay una medición minuto a minuto y cada vez se precisa más de esa retroalimentación que de cierto modo es como es un pantallazo de lo que al público que tú le estás ofreciendo ese producto en ese momento, cómo está reaccionando, cómo la gente se conecta. A veces, si se dan cuenta, digamos, un bloque de noticias es más común porque es más manejable, es largo, pero es porque, digamos que una noticia X, un hecho impactante, está haciendo, o sea, mucha gente conectada, hay mucha retroalimentación de parte de la audiencia, del público, y se mantiene el contenido. O sea, ellos no se van a ir, a veces el programa se extiende incluso, hemos visto casi hasta una hora, dependiendo del tema, y me ha tocado, por ser parte de un medio audiovisual, que la gente se mantiene, se mantiene, se mantiene hasta que ya bajan un poquito los niveles o la competencia también ya se fue a corte comercial, nos vamos. Eso se ve también mucho para las elecciones y temas así que son como extraordinarios. Y ya cerrando aquí, casi cerrando, como un poquito lo que hemos estado viendo, el emisor, somos nosotros ya en nuestro papel de generadores de contenido. El código, todo lo que involucra la palabra, los gestos, ahí arriba no se ve muy bien, eso que está como parece una caricatura, es un movimiento de paneo, etcétera, la información, el canal, ya estamos claros que lo que utilicemos, el medio que utilicemos, el contexto en esa situación, escenario, y el receptor quien recibe la información. La comunicación audiovisual y sus componentes. Entonces ahora ya salimos, digámoslo así, de los elementos. Es sencillo, la comunicación audiovisual es el proceso de intercambio de mensajes audiovisuales. Ya hemos visto que, como su propio nombre indica, se compone de elementos visuales, que pueden ser imágenes, y elementos sonoros, que son los sonidos, ruidos, música y silencio. Miren, importante que el silencio se considere como un elemento en lo audiovisual. La música y el silencio. Creo que hablamos un poco, y los ruidos también, ruido ambiente, los sonidos ambientales, bien importante, porque no es lo mismo que yo esté hablando de, digamos, del estadio, un estadio que esté lleno, vamos a decir un partido de la selección, que es lo más clásico, y que no hay ambiente, y vemos la gente como está. Entonces, si ahí perdemos esencia de lo que hay, es bien importante ese factor, puesto que nos sitúa en el lugar. Lo audiovisual es como es un reflejo de la realidad. Entonces, las nuevas tecnologías y herramientas digitales nos permiten crear cada vez mejores contenidos audiovisuales y transmitirlos, generando gran impacto, perdón, dentro de los canales de difusión. Para generar un tipo de comunicación audiovisual, el emisor, nosotros disponemos de dos componentes básicos propios de esta comunicación y que integran el mensaje, como es la imagen, aquí incluye imagen en movimiento y gráficos, y otro, el sonido. ¿Okay? La imagen, si lo ponemos así, es el principal componente sobre el cual se estructura la codificación del mensaje audiovisual. Esta codificación se constituye por elementos activos y pasivos que interactúan entre sí. En otras palabras, puede ser estática, dinámica, una combinación de estos dos modos. O sea que podemos tener imágenes, fotos,
fijas, perdón, y vamos combinándola con alguien que está explicando algo, digamos un documental que está hablando de fotografías, etcétera, etcétera. Y esa es la imagen que es un componente importante. Hablamos de gráficos. Creo que todos hemos visto esto que está acá abajo, que el gráfico lo constituyen, eso está dentro de la imagen, lo constituyen todas aquellas imágenes gráficas o animaciones creadas para ser incorporadas a una transmisión. Puede ser imágenes que tienen toda la pantalla o parte de la misma, conformando la línea gráfica, dando la identidad y contenido visual necesario. Necesario. Entonces, si se dan cuenta, esto es propio de la televisión, pero igual se incorpora a las nuevas transmisiones de streaming y contenidos eh, audiovisuales en medios meramente digitales, y es para ir guiándonos. Si se dan cuenta, aquí arriba, brevemente, vemos el logo que los identifica, el canal, incluso tenemos una chica que hace seña intérprete, bueno, aquí el movimiento. Vemos cómo nos explican, eso complementa el mensaje, fíjense ustedes, o sea, ellos están hablando de algo, una temática X, y cómo lo complementamos. Chile entra entre la historia y el presente. Este es como un título para que nos metamos en contexto del mensaje que se quiere transmitir. Aquí hay un análisis y rápidamente nos damos cuenta con, digamos que poner digamos que una transmisión en vivo, ya rápidamente vemos la temática y vamos entrando rápidamente en el tema, como se dice. El sonido, no podemos dejarlo atrás, es otro elemento que integra la comunicación audiovisual, tiene un alto grado de importancia, pues al combinarse con la imagen captan a mejor forma los sentidos del receptor o el espectador. El sonido es una producción audiovisual, puede tener voces, ambientación, música y efectos. Aquí lo que me gustaría de ustedes, por lo menos al terminar esta materia, es que sepan que el audio y el video se trabaja independiente. Parece algo, pero muchas veces a veces no estamos claros en eso. ¿Qué me refiero yo con eso? Que el audio debe ser captado de una manera independiente. Entonces, si utilizamos, digámoslo así, un celular para captar nuestras imágenes, obviamente que podemos utilizar el micrófono del celular, pero el micrófono conectado a algo que esté cerca de la fuente. O sea, me voy a poner el handfree o un micrófono de estos baratos que existen. Yo vi uno en Duit, están como en $7 que resuelven. Y no me paga Duit, pero me acordé, lo compré la vez pasada para resolver. Siempre debe estar cerca de la fuente y tenemos que tomar en cuenta ese audio. En el cine se le dice banda sonora, entonces la voz, cuando hablamos de voces que tengan su nivel, si tiene esa música que no la tape y por qué utilizamos esa música, una ambientación, ya le digo, propia, si se necesita, si no, no, y los efectos que podamos ponerle sería importante. Vamos a hablar de esos géneros audiovisuales. Ya pasando un poco la página, el tercer punto que queremos ver. Entonces, aquí los géneros audiovisuales, debido a la evolución de los medios audiovisuales, hay un sinnúmero. Pero vamos a basarnos en lo más, como los más tradicionales, y de ahí existen 20.000 combinaciones de género. Y de acuerdo al tipo de mensaje que el receptor quiere comunicar, perdón, que el transmisor tenga un error en el texto, que el emisor o la fuente quiere comunicar al receptor, que en adelante llamaremos la audiencia, es necesario definir género y formato. Eso es importante. Ya ustedes están estructurando, y ese para su trabajo final, su proyecto final, ustedes están estructurando un mensaje, ahí lo vamos a ver hoy los detalles, van a estructurar un mensaje, y usted tiene que definir el género, qué género, y el formato. El contenido se lo dejé libre. Ahí vamos a ver las especificaciones en el trabajo final. Entonces, volviendo a la temática, los géneros audiovisuales en la actualidad en la industria audiovisual crece y son mayores las demandas de la audiencia, el receptor, debido a que a los nuevos públicos y también las nuevas tecnologías, como lo habíamos dicho. Existe una clasificación estándar basada en los medios televisivos. Entonces vamos a verlo ahí rápidamente. Está el género ficción. Cuando hablamos de ficción, o sea, es toda historia que no es real. No la confundamos con ciencia ficción. Ficción
es una historia X. Si yo hago una historia digámoslo así, de un artista que te he conocido ahora mismo, del Bossa, digámoslo así, o de Bad Bunny, vamos a ponerlo más internacional, y que no tiene nada que ver con la historia biográfica de él, es ficción. Es una historia que, digamos que, o sea, una historia que no tiene que ver con la realidad, que nosotros le metemos esos elementos, es ficción. Entonces, el género ficción narra historias, se relata en forma serial quizás, puede ser un formato de comedia, drama, televisivo, eso lo vemos más adelante. Género publicitario, con ustedes lo vimos, principalmente ya ustedes al inicio, creo que vimos esa división en principio de publicidad, muy buenos trabajos para estar iniciando. Ya ustedes saben que es persuasivo, su duración es corta, ya no andamos mucho, pero eso entra dentro de los géneros de contenido. Hay un sinnúmero también de contenidos. El género docudrama, vamos a estar viéndolo poco a poco, aborda temas de menos profundos, cotidianos y banales, no necesariamente fieles a la realidad, le da prioridad al espectáculo. Son los talk shows, ahí que se sientan de paneles, etcétera, etcétera. Cámara escondida también entran ahí dentro de este género. El género informativo, que es como que lo que más se produce, dadas las circunstancias en Panamá. Eh, Posee como referencia hechos reales. Entre los formatos de género podemos encontrar el diario, el telediario, o sea, los noticieros, los reportajes, el documental entra dentro de este género, el debate, la entrevista. Hablamos de género entretenimiento. Su línea es la exhibición o el humor. Adopta formatos como los concursos al azar. Miren el ejemplo del programa de 100 Latinos. Conocimiento quiz, pasapalabra también, que está reciente aquí en producción nacional. Sketch, comedia en vivo, eso entra dentro de, incluso hasta los partidos, o sea, programas deportivos, eso entra dentro de entretenimiento, es importante tenerlo. Ahora vamos a hablar un poquito de los formatos. En los formatos, cuando hablamos de formato, se entiende la forma de cómo se aplica un género. O sea, si ya yo tengo, por lo menos, digamos, yo tengo un género, voy a hacer comedia, ok, pero yo cómo voy a hacer comedia, ahí entra lo que es el formato. Y esa es parte del trabajo para la próxima semana, una de las asignaciones que tienen ustedes ahí de manera colectiva. Después de la definición de género, se debe decir el formato, serie, reality. O sea, si yo voy a hacer comedia, ¿cómo lo voy a hacer? Mediante una serie, también puede ser un reality, puede ser un reportaje, una telenovela basada en el humor, etcétera, etcétera. Eso es el formato. Los formatos son las características técnicas, narrativas y artísticas que van a condicionar la producción de materiales de distintos géneros. Obviamente que por el contenido a veces hay géneros que aplican más a un tipo de formato. Hay que tener en cuenta la temática del programa, la estructura, la duración de los bloques, si es un programa de televisión, o capítulos o episodios, y las características artísticas como la escenografía, la música, son videos cortos. El ejemplo de estos recursos es lo que hará la diferencia entre la creación así de nuevos formatos. O sea, no hay nada escrito en cuanto a los formatos, hay ejemplos que podemos, ya le digo, podemos mencionar, los shows, los reality, etcétera, reportajes. Y los géneros audiovisuales y los formatos son muy importantes para el profesional del sector. Son la mejor herramienta para desarrollar proyectos, para saber qué productos van a vender mejor en el mercado. Entonces, eso viéndolo del lado comercial, siempre veamos los del lado comercial. Avanzamos un poquitito aquí y ahí sí cerramos. No quise profundizar mucho en esto, en cuanto, más que todo, lo sinteticé en una gráfica entre los elementos, las funciones y los niveles de la comunicación. Vemos arriba, aquí, los elementos, ya lo hemos visto hasta la saciedad, digámoslo así, lo vamos a seguir viendo: emisor, receptor, mensaje, canal, código, ruido, contexto y retroalimentación. Es lo que acabamos de ver. La comunicación cumple funciones. Entonces, cuando ustedes van a generar su contenido, ustedes deberían orientarse a qué función ustedes quieren con su comunicación audiovisual, llegar a informar, si quieren educar, si quieren entretener o persuadir. Cuando hablamos de persuadir, son contenidos, digámoslo así, con algo
cambiar la mentalidad del receptor. Eso puede ser un reportaje, incluso hasta una película. Hemos visto películas con temáticas que tratan de persuadir a la audiencia. Y para finalizar esta primera parte, los niveles de la comunicación. Aquí no vamos a profundizar mucho, obviamente la interpersonal, la grupal, la intergrupal, intermedia y masiva. Lo subrayo y lo pongo en amarillo, lo resalto, porque es la comunicación que estamos trabajando. En adelante son los niveles de comunicación. El nivel de nuestra comunicación entra en lo masivo. Hasta el momento tenemos preguntas. Este es el momento. Comentarios referente, hemos ido un poco sobre la carrera creo que hemos ya, ahí emparejamos el tiempo. Comentarios al respecto, lo escucho. Adelante, a ver. Sí, buenos días, profe. Bueno, que todo nos parece bastante sumamente interesante cómo es esa clasificación de los diferentes, se puede decir, géneros, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo tenía desconocimiento, por ejemplo, de algunos y conocimiento de otros, pero es bueno también saber e ir ampliando esa parte conceptual y ver en qué categoría pueden entrar, por ejemplo, los diferentes programas que uno acostumbra a ver por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, Claro, ya me decía en este caso televisión. Pero suena bastante interesante, está muy dinámico, me parece eh, algo que pues eh, todos pues tenemos que conocer, que aprender y que pues bueno, ya más que yo estoy acá pues tomando los apuntes que usted está diciendo en la clase, pero me parece sumamente interesante. Gracias. claro. Cómo no, a la orden, César. Y esa es la idea, tener cosas prácticas y ubicarnos en el contexto y que ustedes tengan esas herramientas. Porque muchas veces el error está en replicamos quizás modelos pero digamos de afuera, pues llegó un reality, pero ¿por qué un reality? Entonces, ¿sabes? No podemos tener herramientas que podemos crear nuestros propios contenidos. La idea es que ustedes exploten al máximo eso que tienen. Dicho de otro modo, ya estamos como cansados de ver lo mismo en Panamá y ustedes son los responsables de ir desarrollando y creando lo que viene, lo que viene. Y esa es la base. Ustedes saben, ya ustedes saben más o menos los géneros, bueno, voy a hacer comedia, bueno, voy a hacer algo informativo, ¿sabes? ¿No? Porque eso depende también de la característica y la asignación que le den. Digamos que trabajamos por un canal de noticias full, entonces, bueno, lastimosamente, digamos así, no hay mucho, digamos, de comedia o cosas que quizás sean más, pero podemos desarrollar en géneros informativos, como documentales. Ustedes se pueden especializar como documentalistas y no tiene que ser aburrido. Si se dan cuenta, los documentales llevan mucha investigación y eso sería un buen norte, desarrollar documentales de temáticas sin ninguna bandera política, ninguna bandera, sin nada, sino generar contenido, digámoslo así, bien independiente y de calidad. Esa es la idea. Y bueno, me alegra que haya sido provechosa esta. Quizá en otras materias se los presenten, pero yo tengo que contextualizarlo porque ustedes están haciendo un trabajo, un proyecto final y ese proyecto final usted tiene que darle forma. Le he dejado la luz verde, digámoslo así, porque nada más le he puesto, si se dan cuenta, lo que han podido ver el trabajo final, el documento, en el tiempo. Pero ya en adelante yo no quiero coartar su creatividad, solamente que me lo vayan ubicando. Si ustedes van a hacer algo, ahí les adelante, le puse un minuto a 2 minutos, porque es que ese, digámoslo así, el promedio en cual tú puedes captar la atención de alguien, más de 2 minutos, dicen los psicólogos que, o sea, tiene que ser un tema muy interesante y que atrapa, obviamente, tutoriales largos que nosotros, que son muy específicos, pero recuerden que de cierto modo nosotros estamos produciendo para masas y entonces le estoy poniendo como 1 minuto a 2 minutos el contenido y ustedes vayan desarrollando y vayan incluyendo, o sea, qué género, qué voy a hacer, si voy a hacer un tutorial, si voy a hacer algo, ustedes lo van desarrollando ahí. ¿Alguien más? Si no, bueno, permítanme.
tuve como vamos a ver, presentar aquí, tuve como, ¿qué tal? Buenos días. Tuvimos como un arranque, y les pido disculpas, un arranque un poquito tormentoso. Gracias porque se cambiaron inmediatamente. Espero subsanar, quizás no sé qué pasó con la otra, no digamos la cuenta, el enlace no me permitía, Luis Alberto, disculpa, 2 veces tratando de, se congelaba eso ahí, se quedaba ahí la computadora. Y bueno, siento que es como que la conexión, mi computadora está como bien básica en ese sentido, la que yo utilizo, y no creo que sea problema de velocidad, quizás, no sé, pero sí les pido mi disculpa y bueno, la conexión, pero ya recuperamos siento que recuperamos el tiempo. Vamos a hacer una pausa, muchachos. Los invito a que vean lo que hay ahí en esta segunda unidad, los trabajos. Si tienen preguntas, vamos a hacer una pausa como unos 15 minutos, ¿les parece? Para que nos estiremos. Eh, y vamos a ver esos materiales que están ahí pendientes y vamos a ver esa segunda parte de esta segunda unidad que yo quise proyectarla del modo que ya sea algo más práctico. Ya vamos poniendo esas técnicas y principalmente técnicas, vamos a hacer un panorama y esas técnicas que vamos a estar utilizando en la generación de un contenido, porque ya le digo, muchas veces pasamos por alto los procesos y eso es lo elemental. Y vamos a ver eso a continuación. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos en unos 15 minutos, unos 10 minutos, ya son las 9:13, unos 10 minutos y continuamos con esa segunda parte. Así que les recomiendo que vayan los documentos, véanlos y vemos que conversamos al regresar. Nos vemos. Vamos a hablar de las fases de la producción audiovisual. En esta segunda parte nos orientamos más al análisis teórico-práctico referente a la realización de una producción audiovisual. Conoceremos el proceso de producción audiovisual de una manera básica para profundizar en unidades posteriores. O sea que este es un pantallazo que estamos dando para que quienes no tienen conocimiento y quienes ya lo tienen refuercen los conocimientos del proceso de creación, realización de una producción audiovisual, que es lo que nos ocupa, en esta asignatura y es el norte eh, para la realización, pues, de eso que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué temas vamos a ver aquí? Vamos a hablar de qué es una producción audiovisual. Vamos a ver, son 3 temas solamente que vamos a ver. La fase de la producción audiovisual eh, y unas recomendaciones generales recopiladas, más que todo por la experiencia, eh, que hacen mucho más fácil el desarrollo de cuando queremos hacer algo, crear algo. Y les pongo la imagen esta que está aquí en equipo, porque la producción es de equipo. La producción es de equipo, trabajamos en equipo y siempre tengamos eso en mente. Ya les digo las diferencias que a veces no se deben ver en el trabajo, en el resultado del trabajo final. El término producción proviene del campo de la economía, ¿sabían eso? Y de la gestión empresarial. Al hablar de producción encontramos diversas definiciones aplicadas a diferentes contextos. Hay unos que dicen que es el periodo de grabación, que es la continuación del periodo de la preproducción y previo a la postproducción. Eso lo vamos a ver. Tienen razón. Hay otros que hablan de producción como una película, programa. ¿Viste la producción de fulano? ¿Viste la nueva producción? También entra. Incluso, bueno, en el lado musical se habla de la última producción porque ciertamente es un trabajo realizado. Y también, que es lo que nos ocupa, el conjunto de tareas que realiza el productor y los otros miembros del equipo inherentes a, digamos, una filmación original, la edición y todos los trabajos preparatorios. Cada una de esas acepciones
están correctas. O sea, se refieren a procesos distintos. La producción entendida como la totalidad de la ejecución de una obra audiovisual desde su origen hasta a la obtención de la copia estándar. Producción entendida como la fase que coincide con la grabación y la producción entendida como una gestión. Pero entonces vamos a ya sintetizar qué es una producción. Avanzamos aquí, más que todo para ilustrarnos y ya les digo, basémonos en el documento que está en la segunda unidad. Todos los términos vistos anteriormente son adecuados, pero para el desarrollo de esta asignatura nos basaremos en la siguiente definición. Producción es la organización, control y coordinación de los diferentes procesos de elaboración de un contenido audiovisual, con el fin de obtener la mayor calidad con el mínimo tiempo y costo posible, mediante la correcta gestión de los recursos materiales, técnicos, humanos y financieros, cuyo objetivo es obtener un adecuado equilibrio entre costos e ingresos, con el fin de obtener beneficio. Un poquito extensa, pero abarca los temas y vamos a desglosarla de inmediato. En la definición anterior, y aquí tenemos esto para simplificar un poco lo que acabamos de decir. Gracias, porque estaba larga esa definición. Entonces, en la definición anterior podemos destacar una serie de elementos fundamentales como el hecho de hablar de organización, estamos hablando de organización, control y coordinación. Eso es lo que ustedes deberían hacer a realizar el trabajo, el proyecto final, el cual lleva una implícita, o sea, la idea de la planificación. En este sentido, toda producción implica una planificación, es decir, una previsión y orden de los plazos y de los costos de los recursos materiales humanos implicados en el proceso. También se puede resaltar que el objetivo último de cualquier producción audiovisual es la obtención de beneficios. Estamos en el campo audiovisual, esto es una industria y siempre hay beneficio de por medio. En este caso, el beneficio sería una buena nota en el lado académico. Entonces tenemos cómo tenemos que coordinar y los procesos, o sea, recuerde que cuando se habla de producción, y ya lo había dicho, es basado en el mundo industrial y cómo se produce algo. Tenemos que ver los procesos, una coordinación, un control, el tiempo, tenemos que delimitar un tiempo, los costos, cuando hablamos de costos son sacrificios que se hacen, digamos, de tiempo, o sea, cuánto me cuesta y en dinero también, si tengo que comprar algo, hacer algo, o sea, saber coordinar eso y los recursos, bueno, es de lo que disponemos y esos recursos, nos vamos aquí ya casi al final de la gráfica, las verdes, tenemos recursos materiales, los técnicos, las cámaras, el celular, qué sé yo, con el que vamos a grabar, recursos humanos, quién va a hacer qué, y los financieros si vamos a tener un tipo de gastos. Eso básicamente, esta es la producción vista del lado de la gestión, que es la que me interesa compartir con ustedes un poco para darle forma a esa idea que ustedes ya tienen del proyecto final. Entonces, contenido de la producción audiovisual. El contenido va estrechamente ligado al género. Ya estamos entrando en materia, ya hablamos de género, al que pertenece y al formato que se presenta. El formato también definirá si ese contenido en su ejecución en el medio de comunicación puede ser completamente grabada o a veces enlatada o puede ser una producción en vivo. Eso depende, porque y ahí el ejemplo está, ¿qué contenido visual? Un partido de un deporte X, una transmisión, debe ser en vivo por la inmediatez. Debería ser en vivo, puesto que se pierde vigencia en el tiempo. Un hecho, digamos, informe sobre noticieros, digámoslo así, que es las producciones que tenemos más día a día aquí en nuestro país. Vamos a hablar un poquito
del personal de producción y sus funciones. He hecho un resumen, más o menos, del personal, porque a veces pensamos que todos hacen todo y a veces no hacemos nada en el sentido de cuando trabajamos en equipo, entonces tenemos que saber distribuir. Generalmente en la producción audiovisual, y digo generalmente, y estamos hablando de roles, de funciones, no de personas. Hago contar. Hay una persona que puede hacer varios roles, porque una producción va en diferentes etapas. O sea, en la primera etapa que vamos a ver que es planificación, yo puedo estar perfectamente planificando, escribiendo el guión. De repente ya cuando estoy en la misma grabación, yo puedo estar dirigiendo o utilizando el equipo donde vamos a grabar, la cámara, etcétera, más técnico. Y también puedo ser la misma persona que edito. O sea, estamos hablando de funciones aquí. Entonces, generalmente en una producción, estamos hablando de un productor general, el encargado de todo el equipo y la figura máxima de autoridad dentro de una producción. Eso lo van a ver ustedes. El productor ejecutivo es el que tiene como el billete, se puede decir, encarga de dar el capital. Te van a ver una producción de productor ejecutivo, organizar y contar lo que ocurre dentro del proyecto. En muchas ocasiones las grandes producciones cuentan con este cargo con una empresa y no una persona. Está el productor, que es quien se encarga de la ejecución y organización técnica, además de la administración del capital. Hay un director de producción, que es quien puede asumir el trabajo administrativo a veces y está también en la parte técnica, obviamente en la creatividad. Hay jefe de producción, que es como el encargado de todo el responsable de toda la grabación. Hay asistentes de producción, que son quienes mantienen, vitales, señores, vitales los asistentes, porque a veces tenemos esos detallitos por ahí y los asistentes siempre están pendientes de resolver problemas. Eh, Pongamos que tenemos a alguien, un entrevistado que, digámoslo así, se atrasó, y coordinamos el transporte, un ejemplo, se nos atrasó y bueno, yo te busco, qué sé yo, y esos detallitos bien importantes, eso está a cargo, se puede decir, de los asistentes de producción y los auxiliares también. Hay también una parte administrativa, que eso ustedes deberían ir incorporándola en sus trabajos, el secretario de producción que se encarga de labores burocráticas de la producción, o sea, puede estar siempre, por lo menos en una producción debemos tener alguien que es el que paga a los actores, es el que nos da nuestros viáticos, por decir algo, que es una producción larga, si es una producción independiente, esa persona que lleva ese control. Y bueno, habiendo visto esto, este pantallazo de quienes pueden verse involucrados, ahí está el editor, obviamente, que vamos a ver más adelante y vamos a hablar de él. Vamos a hablar de ese proceso de producción, las fases, las fases. La fase de una producción audiovisual. Una producción audiovisual se constituye a partir de una cadena de sucesión de fases, ¿ok? Todas ellas imprescindibles e igual de importantes. Entonces vamos a mencionar la preproducción, la producción y la postproducción. Hay una asignatura que yo imparto que tiene que ver con preparación de proyectos. Más adelante creo que nos vamos a ver en esa asignatura, si no. Pero esa es parte de la preproducción y se maneja quizá una parte un poquito más independiente, pero para no enredarlo vamos a dividir en la producción esas tres partes, estas tres fases básicas conocidas por todo el mundo, la pre, la producción y la postproducción. Fíjense que hay una parte que dice producción y que no tiene nada que ver con la definición como tal. La preproducción es una fase muy importante ya que se determina el concepto de la producción que se va a realizar, se esboza la idea, ahí viene la tormenta de ideas, se determina el objetivo y se crea el proyecto, todo en papel. En esta etapa se realiza un esfuerzo importante ya que se debe prever todo lo necesario para la producción ocurra sin contratiempo. Por ejemplo, vamos a grabar a fulano, chuzo, pero ¿a qué hora lo grabamos? ¿A qué hora va a ser esa grabación? Necesitamos grabar a alguien en cámara. ¿Quién es? Es una, poniéndolo en el punto de ustedes como estudiantes, es parte de nosotros. Bueno, tendrá la disponibilidad, no que dispone en la noche. Ah, pero en la noche necesitamos luces. Ejemplo, ah, no, pero estamos en tiempo de, digamos que sea fuera en octubre, estamos en tiempo de lluvia, debe ser interiores. Entonces, todo eso se ve en la preproducción, esa planificación. Se trata de hacer una planificación detallada de todo el proceso. Usted tiene que visualizar cómo lo vamos a hacer.
Debe irse de las ideas primarias hasta los planes concretos. Se puede decir que ahí se define el proyecto. En esta fase se diseña el guión técnico. Ahí ustedes van a utilizar un guión, más adelante lo vamos a ver, que es lo que les va a servir a ustedes de base para ir desarrollando su proyecto. Todos los procesos necesarios para realizar la grabación y el desarrollo en esta fase de producción. Esto involucra personal profesional de distintas áreas, o sea que ahí debe comprender todo el equipo, ustedes como equipo, los que van a iluminar, si tienen, o sea, el que se va a encargar de la cámara, el que se va a encargar de, digamos, de planificar todo, de poner las fechas ahí, en esa fase, en ese momento, y el trabajo de esta semana, una de las actividades va referente a eso y es en equipo. Producción. Se trata de realizar, y vamos a cambiar un poquito aquí tengo unas imágenes solamente ilustrativas. La producción se trata de realizar la grabación en sí, o sea, la grabación o la filmación. Hablamos de filmación cuando es cine, cuando es grabación de acá para video, es grabación, no filmación. En esta etapa se pone en práctica todos los planes realizados en la fase de preproducción. Todo lo que habíamos dicho, o sea, ahí es el día de la grabación, digámoslo así, o los días de grabación. Esa es la producción. En la producción se trabaja de manera coordinada bajo la batuta del director, o sea, tiene que haber alguien que más o menos, que en este caso sería un coordinador, director, que tiene un rol fundamental. Todos los equipos, tanto técnicos, recuerden que ustedes pueden dividirse en técnicos, o sea, lo que se van a dedicar a grabar, artístico, lo que tiene que ver con más o menos si hay que maquillar a alguien, si hay que poner un poquito de escenografía, esos detalles. Y tienen que hacer todo tal cual como se planificó, por eso que la fase previa se puede decir que es la fundamental. Para realizar la grabación, el personal se rige por la planificación, el cual debe haber estado bien definida en la fase de preproducción. Entonces, según la indicación del director, se pone en práctica el guión, se graban las imágenes utilizando las cámaras y los demás equipos técnicos. Eso es una producción, o sea, la fase de la producción. Entonces, como ya digamos aquí que ya aquí tenemos todo. Aquí, en la pre, ahí analizamos, tiramos números en web medio, tiramos línea, pues, esto, aquí, bueno, vamos con esto. El profesor dijo que 1 o 2 minutos, bueno, aquí vamos a ver qué hacemos, en qué género lo metemos, bueno, vamos a hacer esto. Y ya. Entonces, esa es la preproducción. En la producción ya es la ejecución en sí. O sea, por eso que es bueno que ustedes dividan eso en fases y por semana lo vamos a ver. Vamos a dedicarle en este proceso una semana aproximadamente al trabajo final, al proyecto final, con actividades pertinentes a cada fase. Así que es muy importante que se mantengan ahí en el ritmo. Ya iniciamos esta semana. Vamos a hablar de esta. Ya tenemos todas las imágenes, muchachos. Ya tenemos todo aquí grabado, etcétera. Muy bien. Recuerde que siempre hay, o sea, no podemos grabar perfecto. Hay varias tomas que van, que no van, dependiendo del guión, o sea, lo que ustedes hayan planificado. Aquí es donde ya se puede decir que se termina de cocinar. Es la postproducción, y este señor que ustedes ven ahí, el editor. Se trata de la manipulación del material grabado para terminar la versión final del proyecto. La edición puede darle un ritmo especial a lo grabado, es una parte importante del proceso. El editor decide qué parte eliminar, o sea, que sea más estético, o sea, lo mejor, tomando en cuenta los estándares. Yo le puse unos estándares básicos ahí para el trabajo, entonces deberíamos trabajar en base a eso. ¿Qué segmento alargar, acortar? Es una parte muy creativa del proyecto. El editor puede ser el mismo director, o sea, no es que el editor está ahí esperando que le caiga el material, como regularmente en empresas grandes sucede. Parte de ustedes puede ser perfectamente el editor que trabaja con el director. Si no es el mismo director, trabaja ahí con el director. Ahí, ¿cómo se llama? En este caso, en la fase de producción se grabará la escena pasando ya a la edición. En caso de que sea un editor diferente, este tomará las decisiones en base a las imágenes que fueron grabadas. O sea, ya lo que te llegó, porque ha tocado también ser editor independiente y bueno, me llegan las imágenes y yo tengo que armar algo ahí. También en fase se añaden las transiciones entre planos fundidos, por eso que es importante que manejen el lenguaje audiovisual que vamos a ver aquí también, el por qué de utilizar uno o lo otro, por qué se recomienda así, no, encadenado, cortina. No es poner efectos por poner. Aquí ustedes van a aprender, no es por el hecho de que se vea bonito. Obviamente que hay efectos que se ven bonitos, pero tenemos que saber por qué se ven bonitos y por qué nos mantienen con la idea. Efectos musicales, ahí ustedes le ponen la música,
le empareja un poquito la voz, que se escuche parejo todo, que la música no tape, si hay música y alguien hablando. Eso se hace en la postproducción. Yo tengo unas recomendaciones generales ya para cerrar y para entrar en el trabajo final. Estas son las tres fases. Ya hablamos, la pre, la pro y la post. Espero que estemos claros ahí. Igual tiene el documento y yo tengo unas recomendaciones eh, que, como hemos visto, el proceso de la producción audiovisual conlleva una serie de fases, las cuales deben ser desarrolladas de la mejor manera para ser más efectivos. En ejecución siempre hablamos de ser efectivos. Obviamente que hay otros métodos, pero es como que el camino largo. Entonces, este es como el camino corto, un proceso recomendado y basado, ya le digo, en los procesos industriales. Por eso que se dice producción. Vamos a hablar de la realización audiovisual en 5 pasos. Entonces yo le voy a dar unas recomendaciones. Debes contar con un buen guión, lo primero, o sea, escribir bien lo que vas a hacer. La esencia de un contenido audiovisual exitoso es la historia o el mensaje que queremos transmitir, porque si no se le va a caer la producción. Eso todo se ve en la preproducción, muchachos. Tiene que hacer un buen plan de producción. Ahí les puse una asignación referente al caso. Tiene que delimitar su duración, o sea, cuánto tiempo va a durar qué fase y cuánto tiempo obviamente va a durar el video o lo que van a producir. Tienen que saber de qué recursos dispongo. Entre todos ustedes, entre los integrantes son 8 integrantes cada equipo. Ustedes tienen que buscar qué tenemos. O sea, tampoco nos vamos a estar matando, pero sí disponemos de esto. ¿Sabes qué? Yo puedo poner tal cosa, yo puedo poner esto. Eh, y cuidar los detalles en la postproducción. O sea, ya hay de todos los recursos que dispongo, ahí tienen que cuidar los detalles en la postproducción. Es más que todo como recomendaciones genéricas. Y los elementos técnicos, también una producción audiovisual, vamos a hablar un poquito de eso que necesitamos básico para hacer una producción audiovisual. Requiere un complejo equipo técnico compuesto de varios componentes. Entonces yo les voy a mencionar como que los más necesarios. Una cámara profesional, eso es lo que, en lo óptimo. O sea, si ustedes tienen obviamente, un teléfono, un smartphone, lo hacemos con smartphone. Eso está también en el trabajo final. Pero eso es lo que se requiere óptimo para hacer un trabajo audiovisual óptimo. Un equipo de audio y sonido, o sea, cómo va a grabar el audio. Recuerden, señores, que el audio se capta aparte del video. El audio, no voy a cansar de decirlo, por eso que es audiovisual, se trabaja igual aparte. A pesar que la misma cámara capte todo, el mismo celular capte todo, pero se está metiendo el audio, digámoslo de cierto modo, de manera independiente y se trabaja igual así. No se trabaja todo junto con el simple hecho de que, bueno, se escucha bien y pongo la cámara del celular por allá y eso se escucha como un ambiente, no se escucha y se pierde el mensaje. Por ende, pierde la atención de la audiencia y se pierde tu trabajo. Debe haber una iluminación escénica, debe ser natural o artificial y debe haber un soporte, o sea, grúas, dolly, si va a usar movimientos de estabilización, más adelante vamos a ver eso. Y obviamente la computadora del software que va a utilizar para editar. Eso como que lo muy básico, básico, básico necesario para hacer una producción. Entonces, ¿qué necesitamos ser? Ya para cerrar, necesitamos ser, o sea, por experiencia debemos ser ordenados, planificar. Sugiero que la persona que más planifique, o sea, siempre en el equipo hay quienes más les gusta planificar esto y lo otro, bueno, que se vayan ubicando ahí. Por eso que no les impuse quiénes son, quién va con quién, sino que ustedes eligen con quién van a trabajar. Eso sí que sea equipo de 8. Es que se integró una persona más, entonces tenemos 32 estudiantes. Lo dividimos en 4 equipos de 8. Se puede hacer. Ustedes van a revisar los procesos, no funciones. Ojo, los procesos, o sea, que se esté haciendo esto, no que fulano no está haciendo esto y me está atrasando y se atrasa toda la producción. Hay una manera de solventar. Si fulano no ha hecho eso, porque en cada equipo siempre hay gente que, lastimosamente, eso en todo, hasta en el mundo profesional, que hay que estar cargándolos literalmente, o que de repente eso no es su fuerte y no le tiene interés. Entonces, tenemos que estar pendientes como equipo de los procesos y no de funciones. Ok, en esta semana vamos a hacer la pre, en la otra vamos a hacer la producción, vamos a grabar esta semana, este día vamos a grabar tal cosa, lo que vamos a grabar, y después vamos a editar para que fulano tenga el tiempo para editar, porque eso demora también. Y deben tener como varios planes de respaldo para evitar contratiempo. Eso referente a, vamos a hacer un cambio aquí, a el contenido de esta unidad. Comentarios, muchachos. Comentarios.
Avanzamos. ¿Estamos claros? Entonces vamos a hacer un cambio aquí para que vean. Esto ustedes lo tienen en su segunda unidad. Vamos a hablar aquí ya de rápidamente del equipo, perdón, del segundo taller. Ya ustedes saben los parámetros, no vamos a entrar más en esto en detalles. Las evaluaciones ya saben, vale un 10% de cada equipo, o sea, el equipo de dos. Esto tiene mucho que ver con la planificación y la actividad en sí. Estos son los parámetros ya conocidos, pero la actividad en sí es la que me interesa que ustedes conozcan, obviamente. Ustedes van a investigar, los que no conocen, un diagrama de Gantt, pero no me tienen que poner la definición. Ustedes van a investigar para desarrollar un diagrama de Gantt sobre las actividades planificadas para realizar el proyecto final, con fecha y espacio en tiempos reales. ¿Qué es esto? Ustedes van a investigar, los que no saben, por lo menos esta herramienta de planificación, ustedes van a investigar y van a desarrollar, van a planificar, van a poner fechas. Bueno, de aquí a aquí vamos a hacer esto, de aquí a aquí tiene que salir esto, de aquí a aquí eso lo tienen que entregar para la próxima semana, hasta el 18 de marzo, por equipo, señores. O sea, ya aquí estamos entrando en la parte del equipo y vamos a ir desarrollándonos, equipo de 8, y eso es lo que tenemos para, igual eso le va a funcionar, no que son actividades aisladas. Este taller tiene un valor y suma para su trabajo, o sea, ya ustedes ya ahí van dando su proyecto final. Ahí va la idea, en fin, que vamos a ver más adelante. ¿Preguntas al respecto? Buenos días, Luis Alberto, dígame. ¿Estamos claros entonces? 8 personas, 8 personas. Ajá. Ahí. Dígame, D'Angelo, 8 personas, sí, 8 personas para que sea equitativo la. Es que se incorpora alguien más y bueno, y se puede hacer entre equipos de 8 personas. Luis Alberto, bueno, aquí hacemos el anuncio que Luis Alberto no tiene equipo. Y ya les digo, no es que precisamente tienen que estar todos juntos, porque sé que hay estudiantes que no, o sea, no viven juntos, o sea, perdón, no viven cerca, pero recuerden que estamos en tiempo virtual, en el sentido de que podemos hacer reuniones virtuales, etcétera, y obviamente los aportes son importantes, incluso el que está editando pues está lejos, pues está en otro país si es posible, y puede hacer el trabajo. D'Angelo, diga, adelante. Buenos días. Adelante. Perdón, está en silencio. No, mi pregunta es con referencia al trabajo que tenemos que presentar la próxima semana. Este es entre Ajá. 2 personas, tiene que ser el grupo de 8. De ocho. Vamos a Este trabajar, que ya vamos a aquí es presentar. Ok. cero estrés en el sentido de que, o sea, vamos a hacer ese trabajo entre 8 personas. Ah, ok, ok. Ajá, pero vamos, obviamente, uno investiga para que ustedes sepan qué es el diagrama de Gantt, que es una de las tantas herramientas que se utilizan para planificar. Más que todo es eso, para que ustedes vayan estableciendo esos parámetros para planificar y que les quede como manera de trabajar. Ok, me parece. Ajá, avanzamos bien. Entonces, el parcial, tenemos un parcial también, que eso ya les digo, es para el equipo, más que todo, vamos a ir trabajando en equipo. Los mismos parámetros, es un 15% para cada miembro del equipo, obviamente. Usted va a elegir, no, perdón, esta actividad, vamos, esta actividad es independiente, ahí está aquí. El taller de equipo, y ahí lo dice. Ujú. De equipo, y acá usted va a elegir 3 contenidos audiovisuales de su preferencia, sea lo que sea, y usted va a analizar y definir los elementos de la comunicación presente en cada uno. ¿Qué es qué?
O sea, usted me va a decir a mí, bueno, aquí el emisor es esto, el mensaje puede ser esto. O sea, es más que todo de análisis, no nos estamos estresando aquí. Usted va a agarrar un programa, serie de televisión, etcétera, lo que usted considere, usted me lo menciona, ¿no? Yo elegí la serie tal, capítulo tal, de tal plataforma, bueno, esto y esto así, y usted lo desglosa. Indique el género y el formato de cada uno y analice qué papel desempeñan los componentes audiovisuales presentes en dicho componente. O sea, ya hablamos de componente, el audio, o sea, qué tan preponderante es, el video, la imagen, o sea, qué tan impactante es, eso de las tres, ese es el primer parcial, 15% para cada uno, y bueno, bien básico en el sentido, es un análisis, y para el 18 de marzo. Este es el trabajo final, que ya les comparto al final, para la redundancia. Vamos a leerlo textual, muchachos, el 30% de la nota, ya saben, tiene un límite de entrega el 9 de abril. La realización de este proyecto tiene como objetivo principal que el estudiante aplique las técnicas vistas en clase referente a la comunicación audiovisual. Te van a aplicar a proceso de comunicación audiovisual, aplicación correcta de técnica de lenguaje audiovisual, la ejecución, manejo de términos adecuados y trabajo en equipo. Hubo unos cambios, yo había dicho que un backstage y todo, no olvidemos eso, vamos a hacer el video que vamos a entregar, el clip, y aquí está. Un equipo de 8 estudiantes, producir un clip audiovisual para un medio audiovisual elegido por el equipo. Ustedes van a decir, yo voy a hacer un clip que va a ser visto en mi canal de YouTube. Ok. Yo voy a hacer un clip de video que es parte de un segmento de un programa de televisión. Ok. Ustedes deciden. Yo no lo voy a coartar la creatividad. El mismo debe tener, ahí, eso sí les pido, de 1 a 2 minutos. Ya les expliqué por qué. Debe ser o informativo, publicitario. Usted elige. Usted elige. Ajá, la actividad del taller, ahí está dicho, ahí está, es grupal, de equipo, de 8. Y la actividad de parcial es individual. Entonces los parámetros, bueno, un documento escrito, te va a entregar un clip de 8, perdón, de 8 minutos, de máximo 2 minutos, con el contenido que hemos dicho y las aplicaciones, y un documento que va a hablar, o sea, todos ustedes van a hacer un solo documento, van a entregar un solo documento, y ahí le vamos a decir qué queremos de él. Los equipos 8 integrantes, un coordinador por equipo, siempre alguien debe como coordinar, no es que sea el director. Clip audiovisual, de nada a la orden. Clip audiovisual, no duración entre 1 y 2 minutos, debe aplicar las técnicas, eso lo vamos a ver, lenguaje audiovisual, el documento escrito de la generación de la idea hasta la postproducción, ese trabajo que vamos a hacer para la otra semana puede ser incluido ahí. El documento escrito no tiene límites de páginas, o sea, ustedes pueden, o sea, mientras que ustedes expresen lo que tengan que expresar, eso no hay un límite de páginas, que si quiero 2 páginas, 5 páginas, 20 páginas, no. El mismo debe contar con presentación, introducción, lo clásico, el formato de entrega, este es el formato, esto lo van a ver cuando van a editar y lo vamos a ver también en MP4, H64, que es lo que más rápido se mueve, digámoslo así, en las redes y en todo, y que no quita mucha calidad. Y el PDF en escrito, ¿ok? El escrito, cuánto contenido debe estar detallado la generación de la idea, detalle el proceso completo, usted va a decir qué se hizo en qué, la sustentación, un guión utilizado, explique los detalles técnicos, miembros de equipo y producción y funciones de cada uno, qué hizo qué, sencillo, como los créditos. Material sugerido, ¿qué sugiero yo? Cámara de video, fotografía, smartphone. ¿Qué sugiero yo? Un micrófono, un hands-free, si tiene que grabar voces. ¿Qué sugiero yo? Iluminación, que sea el juego de luces, si tiene juego de luces, o luz natural dirigida, o sea, que ustedes van en las técnicas que por qué y cómo utilizamos la iluminación. Necesitan siempre un trípode, eso sí, o un soporte. Por favor, no utilicemos ni celulares ni así sin mucha estabilización. Necesitamos imágenes fijas. O sea, cuando vamos a hacer algo que es la toma fija, fijo. Programa de edición, un smartphone no se le exige qué programa después que resuelva. Yo incluso he hecho ediciones con, con celular. Y bueno, la evaluación. eh, En el clip de video que vamos a la calidad de imagen, el audio, las formas bien definidas, o sea, que se vea lo que estamos haciendo. Si tenemos una persona, que se vea bien la persona en el sentido de que esté bien iluminada. Y la aplicación del lenguaje visual. En el escrito que vamos a ver la ortografía, reacción y que se entiendan las ideas. Por favor, enfoquémonos en la, eh, en la reacción. Así que bueno, muchachos, sin más,
¿Hay preguntas? Creo que está claro. Consultas. Las preguntas solamente por el mensajero, eh, por favor, para que le quede la constancia de la respuesta. Y siempre a la orden. Y nos vemos pues la próxima semana. Tenemos las actividades. Me pregunta cualquier cosa. Estamos a la orden. Que tengan un buen fin de semana, muchachos. Saludos, profe. Profe.